Para cerrar el bloque académico, damos la bienvenida a los expertos Claudia Patricia Ramírez y Edwin Yepes, quien nos presentará un caso ejemplar de sostenibilidad e innovación desde la cadena de valor del marketing. Con su charla Cadena de Valor y Marketing Sostenible, Eficiencia e Innovación en el reciclaje de llantas en Villavicencio. Claudia Patricia Ramírez Ávila es publicista con especialización en gerencia estratégica de mercado y ventas y maestría en dirección y administración de empresas. Experta en formulación de proyectos, formación por competencias y diseño estratégico educativo para entornos virtuales y presenciales, investigadora activa en proyectos avalados por el SENA-CENOVA, la Escuela Nacional de Instructores y la Fundación Universidad Compensar. Ha liderado investigación en marketing y comunicación publicitaria en contexto de pandemia, aplicación de realidad aumentada en planes de mercadeo para pymes y desarrollo de herramientas de gamificación como metodologías innovadoras de aprendizaje en ambientes no convencionales. Asimismo, Edwin Gregorio Yepes González es administrador de empresas, administrador y supervisor educativo, especialista en gerencia integral de la calidad en pedagogía didáctica universitaria, magíster en administración y supervisión educativa y magíster en educación, doctor en gestión y desarrollo estratégico, con formación postdoctoral en gestión estratégica e innovación organizacional. Demos un aplauso, por favor, a nuestros invitados. Gracias. Gracias. Ya te lo tienes. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Me siento muy contenta de estar en mi casa. Les comento que fui instructora 14 años de este maravilloso centro, así que para mí es una alegría verlos hoy presentando un proyecto junto con mi compañero Edwin Yepes, el cual pertenece a la Universidad Uno Minuto. Mi nombre es Claudia Patricia Ramírez y el día de hoy represento a la Universidad de Compensar. Hoy venimos a hablar de un tema muy interesante que es la cadena de valor y el marketing sostenible. Sí. Sony, sí, gracias. Buena tarde. Por favor, confírmenme que me escuchan de la mejor manera. Bueno, yo soy muy necio. Voy a pedirle al auditorio que se ponga de pie. Por favor. Van a hacer lo mismo que voy a hacer yo. Vamos a hablar de empresas inteligentes, vamos a hablar de la importancia del marketing, vamos a hablar de la importancia de la prestación del servicio como proceso diferencial y obligación de las organizaciones para que lo tengamos presente. Olvidemos los currículos nuestros, lo decía Claudia, nosotros somos de esta familia, de esta escuela, de la escuela de exigencia, de la escuela demostrativa, de la escuela de cadena real de resultados. Lo decían las tres señoritas ahorita. Lo decían las señoritas, qué tan importante es la buena actitud organizacional, qué tan importante es el conocimiento visional de las organizaciones. Van a repetir conmigo los movimientos que voy a hacer. Todos, por favor, todas, por favor, directora, coordinadora, estimado tecnólogo, técnico, por favor, nuevamente, aquí en su calva, en mi calva, en la suya, en la mía, por favor. Ahora, por favor, todos, dedo en la 100. ¿Por qué? ¿Dónde está esa 100? Sit down, please. Sit down. ¿Por qué la 100 acá? Sit down. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el piropo? ¿Qué pasó con esos pilos? Todos esos caballeros, señoritas, que le digo en la 100, entonces dejan guiarse por un prototipado dinámico, por una orientación
que no me permite tomar una decisión organizacional y empresarial. Entonces, como el calvo, o sea, yo, dice en las 100 y yo tomo la equivocación de las 100, entonces todos mis colaboradores, todos los procesos productivos, dinámicos, actitudinales, gerenciales, de producción, de cadena, entonces hacemos lo mismo que hace en algunos sitios el jefe, el calvo, el pana, el colaborador, el él, tú. Entonces, esa es la idea de hoy. La idea de hoy es que vamos a hablar un poco de la mano a la gran invitación que nos hace la organización. Somos casas hermanas. Casas hermanas. Representamos dos organizaciones fuertes e inteligentes dentro de los procesos de la educación superior, donde ustedes hacen parte de ello, donde ustedes definitivamente juegan un rol importantísimo porque están dentro del camino de la formación. Voy a hacer diferencia en algo. No es la cantidad de títulos. Por eso cuando se lee un currículo, uno dice, wow, qué currículo de tremendo. ¿Desde qué edad entró a estudiar el calvo? Sí, entré a estudiar desde los 15 años. En ese momento todavía era virgen, ¿cierto? 15 años, mi primer título a los 19. Me comencé a preocupar que no era suficiente porque el componente empresarial en ese momento estaba transformándose, cambiándose, estaba dando un camino totalmente diferencial. Lo que hace hoy en día el instructor SENA en la formación actitudinal de competencia y desarrollo de usted, técnico, tecnólogo o tecnólogos profesionales que arroja el sistema. O sea, nosotros. No fue suficiente. Pensé en 2 pregrados, lo superé. Pensé en 2 especializaciones en ese momento y entonces hice una, terminé la otra. No era suficiente. Y el aprendizaje es permanente, todos los días. Hice la primera maestría, no fue suficiente, porque siempre hay algo más que aprender. Me hice la segunda maestría, no fue suficiente, porque siempre hay algo más donde hacer diferencia. Por eso es que hay que aprender de los procesos. Alguien me preguntaba al ingreso del parqueadero, me decían, en confianza, ¿no? Me decía, calvo, señor, ¿qué piensa usted de las tecnologías? Yo, las tecnologías o la tecnología, la cuarta revolución industrial, nos invita a que son herramientas estructuradas que no son el fin, son el medio, pero si lo tenemos como oportunidad, trabajémoslo de tal manera que hagamos diferencia a favor y positivamente de ello. O sea, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo que no? Estoy totalmente de acuerdo. Tanto es que hoy puedo declarar que la quinta revolución industrial va dirigida puntualmente no a la cantidad de títulos, sino al conocimiento. ¿Por qué nosotros, las personas, normalmente buscamos a un especialista en ferretería? ¿Por qué nosotros las personas buscamos a un pintor? ¿Por qué nosotros las personas buscamos a un mecánico? Es sencillo. Siempre hay cosas por aprender y que creemos nosotros que son fundamentales. Seguido a eso, esa quinta revolución industrial, que es el conocimiento, nos debe llevar a que hace 25 años hemos venido hablando de empresas inteligentes. La empresa inteligente no es aquella que minimiza solamente procesos, costeos, dinámicas y proyecciones financieras. No es aquella empresa que se preocupa por el recorte de procesos en gastos 5, en procesos operacionales y que muchos de ustedes y nosotros conocemos como criterios de gastos nominales. Esa no es la empresa inteligente. La empresa inteligente de hoy es la que queremos nosotros demostrar un poco en algo que hemos venido año tras año buscando resolver de tal mejora o de tal forma. ¿Cómo lo mejoramos? Me quedé con muchas cosas de las señoritas cuando mencionaban la mejora continua. El lenguaje de la mejora continua, el lenguaje de la transformación de la solidez que me permita o nos permita en conjunto, visibilización de las organizaciones.
hacia dónde vamos y qué norte tenemos. Permítame, voy a compartir con ustedes algo que es fundamental. Si nosotros hablamos de empresas inteligentes, seguramente tendríamos que hablar de la quinta disciplina. Levánteme la mano, señorita y caballero, ¿qué interpreta como la quinta disciplina? Allá está una manito levantada. No, acá está otra manito levantada. No, ahí viene una manito levantada. No. Cuando hablamos de la quinta disciplina, Peter Stegall nos invita a que hagamos un trabajo en conjunto. Y esa quinta disciplina demuestra que en un mundo tan cambiante, tan competitivo, tan interesante, tan sólido, por eso es que lo hablábamos con Claudia. ¿Qué tan importante es? Esa es la invitación que le hacemos a todos los formadores en educación técnica, tecnológica y en educación superior. Venga, démosles altas responsabilidades a nuestros jóvenes de hoy. No significa que nosotros, los que superamos los 50 años, no estemos dentro de un proceso productivo en las organizaciones. Al contrario, hagamos equipo con esa cabecita pensante, diferencial, proactiva, permanente en desarrollo, que nos lleve a buscar resultados en conjunto. Es súper llegar a la meta y ser aplaudido cuando usted juega individualmente, pero cuando jugamos en conjunto, normalmente el proceso lleva a que ese mundo cambiante debemos prepararnos para ellos, y para eso estamos, para eso está usted. Y seguimos invitando a ello. Arrojémosle la responsabilidad a ese joven de 19, 21, 23 años a tomar decisiones corporativas diseñadas financieramente, económicamente, de procesos, de producción, de servicio, de marketing, que busque y vea y confronte un mundo competitivo que es el que nos invita. Y las empresas, muchas de las empresas lo hacemos. Otras empresas le tememos. ¿El por qué temerle? No, es que las generaciones de hoy, mi hijo de 8 años maneja mucho mejor que yo su celular. Maneja mucho mejor que yo una inteligencia artificial. Alguien hablaba sobre el CEL, sí, valioso, interesante, pero ganémosle tiempo al tiempo. Utilicemos no solamente base de datos de 24, 25, 26 minutos, sino en 4 minutos que hacemos sobre ello. Cómo minimizamos los tiempos, cómo maximizamos los niveles productivos, y eso debe dar beneficio económico, sustentable, financieros y de proyección permanente para las organizaciones. Y cuando hablamos de la quinta disciplina, no podríamos dejar de mencionarlo, es importantísimo dentro de la quinta disciplina tener una coherencia clara frente a lo que viene siendo el componente visional de las organizaciones. Por eso el SENA de hoy, de hace 20 años, de hace 50 años, es una organización transformadora de saber, de constancia, de carácter, de actitud y, mejor todavía, de proactividad. Proactividad. Alguien me decía, uy, el evento de donde estamos invitados es de 5 días. Muchos decían, wow, largo. Otros lo pensamos, uy, no, súper interesante. Mire todo el aprendizaje que va a dar, todo el aprendizaje que va a dejar y todo el aprendizaje que lleva a ellos, que vienen siendo el producto base, el que vende una marca, el que determina un servicio, el que hace la diferencia. No lo digo yo, lo decían los egresados. Las señoritas lo decían. Es que la marca SENA, como empresa corporativa inteligente, hace procesos diferenciales en cualquier escenario. No solo porque son practicantes, sino que hay unos desarrollos académicos en proyecciones permanentes, en desarrollos permanentes, y que nos llevan a que lo veamos de esa manera. Representamos organizaciones en hermandad, sí, pero que hay que reconocer también qué tan importante es ese pensamiento sistémico dentro de los procesos que generan resultados esperados. Y el resultado esperado de hoy es proactividad permanente, manejo de tiempo, procesos financieros coherentes,
menos costeo, favorabilidad al consumidor, al cliente, el servicio integrador, el servicio diferente. No aquel discurso de servicio hace la diferencia, sino que el servicio es una obligación permanente de las organizaciones que presentamos algo en ello. Cuando hablamos de ese mundo cambiante, tenemos que tener claridad de que ese componente visional, que muchas veces en las organizaciones solamente aparecen visiblemente, ¿sí?, en invitaciones a leer, o solamente cuando usted está en capacitación de ingreso, en esas capacitaciones que nos llevan a nosotros a determinar, este sí mi lugar de trabajo, yo sí hago parte de acá, yo sí voy a ser la persona que va a transformar el proceso y el resultado. Todavía mi hijo me sigue preguntando y no sé qué contestarle. Papi, ¿por qué estás calvo? Eso fue por trabajar en el SENA. No, mentira, jamás. Gracias, profe. Me sigue preguntando ¿por qué estás calvo? Eso es una pregunta inteligente. Como se trata de preguntas inteligentes y estamos hablando del componente del arte y la práctica del aprendizaje permanente de las empresas, comencemos a hacer preguntas inteligentes. Para la primera fila, solo ellos y ellas. Ojo a la pregunta, piense la respuesta. No es falso y verdadero, es concreta, empresarialmente. Componente visional. Si la piscina es Honda, ¿el mar es Toyota? Es que ni Potter la bota de esa manera. Si la piscina es Honda, ¿el mar es Toyota? Pregunta sin respuesta. Y muchas veces en las organizaciones tenemos tanto talento, tenemos el colaborador, aquel transformador y diferencial que sí visibiliza, que sí identifica aquello que es el componente real de las empresas, aquel componente que nos permite enrutarnos. Pueden existir áreas, departamentos, funcionalidades, tareas, manuales de funciones para áreas, departamentos, funcionalidades, tareas, pero todos vamos bajo un común que viene siendo aquel logro único y esperado por las organizaciones que nos lleva a dar respuesta al componente visional. No, es que yo hago diferencia con el horario, ¿no? Los procesos proactivos, yo sigo insistiendo que después de la pandemia lo que hemos tenido es oportunidad. Lo que hemos tenido es oportunidad para todos los financieros que hoy nos acompañan. ¿Cuánto no nos ahorramos en gastos operacionales teniendo a nuestros colaboradores, no perdiendo 4 horas de traslado de un punto a otro en el transporte público de cualquier ciudad, puntualmente en Bogotá, que los podemos tener en casa siendo mucho más productivos en tiempos, movimientos, en dinámicas, y nos da sostenibilidad. Nos da sostenibilidad. Y las empresas lo comenzamos a entender. Las empresas lo comenzamos a poner en práctica. Las empresas lo comenzamos a mirar de esa forma, de ese sentido común que tienen las organizaciones. Y cuando hablamos, devuélvete un poquito. Ahí. Cuando hablamos de la quinta disciplina, hay 5 grandes características, pero es que ya me están haciendo caritas de que no solamente soy yo, también va Claudia. Y seguramente vamos a tener la oportunidad de escuchar muchísimo lo que tiene que ver con nuestro gran proyecto de investigación que hemos venido realizando en estrategia mancomunada con el SENA, con la Fundación Universitaria Compensar, con el sello Uniminuto, con una organización internacional que es la Hipócrates de México, con la Santiago de Chile, bueno, y con todo aquello que nos permite hacer procesos diferenciales y transformadores. Ese pensamiento sistémico que nos habla Peter Segar, de que todos tenemos habilidades y destrezas diferenciales, competencias a desarrollar totalmente diferenciales, que la formación, el aprendizaje y la exigencia de ello nos debe llevar al resultado esperado, a aquello que de una u otra forma nos va a permitir romper paradigmas, aquello que de una u otra forma nos va a permitir que todos en común tengamos un componente de norte único, visible,
donde todos aportemos sobre ello. Y comenzamos nosotros a hablar funcionalmente sobre la visión compartida o aquella visión no compartida. Comenzamos a hablar funcionalmente con el trabajo en equipo. Es tan fácil armar equipos, pero pongámoslos a trabajar en equipo. Identifiquemos habilidades, destrezas, comportamientos, actitudes con C, que permita que el resultado sea un proceso global y que permita que el resultado sea eso, en equipo. El aplaudir en equipo es mucho más fuerte cuando le aplauden a usted solamente en un ejercicio. No hay un deporte en el mundo que sea individual. Me dirán, el tenis, no. El tenis, detrás de ello, tiene 9 procesos operacionales donde se juega en conjunto. Tanto que el recogedor de la pelota juega en conjunto, juega en equipo. Ese componente visional va alineado a ese proceso organizacional. Clima organizacional idóneo, dinámicas idóneas, proceso de respaldo empresarial y todo aquello que nos lleva a que hagamos diferencia. Algo que me quedó y me gustó muchísimo en la intervención anterior, y lo preguntaron en la línea cuarta, de arriba hacia abajo, y lo preguntó una dama, un caballero, ¿qué tan importante es emprender? Sí, y es importantísimo emprender. Es importantísimo emprender. El campo laboral se vuelve mucho más competitivo, y como se vuelve mucho más competitivo, se vuelve y se cierra, y se vuelve y se cierra, y para volverlo a abrir, tiene que usted hacer cosas diferentes. Y el hacer cosas diferentes debe llevar a que esa habilidad y destreza que usted tiene la transforme en la organización que representa. Yo no soy partidario, muchos sí, otros no, del discurso de coloquémonos la camiseta. La tenemos puesta hace rato. Toca es darle el horizonte ideal que permita que todas estas fuentes nos lleven a la transformación organizacional y poder tener y representar en Colombia y en el mundo empresas inteligentes, esas empresas que permiten que el colaborador sea transformador de su resultado, que el colaborador levante la mano y aporte al proceso, que el colaborador en el área, líder o no, es que usted no necesita un cargo para ser líder. ¿Cuántas personas no se le acercan a ustedes para hacerle una consulta? ¿Cuántas veces no nos acercamos a una persona experta en algo? Un experto en algo es aquella persona que lo puede orientar en una dirección. Es aquella persona que lo puede orientar en un cambio, una bombilla. Es experto en algo. Y esa es una gran ventaja que tenemos con los sellos que representamos. Adicional a todo ello, debemos tener claridad que el aprendizaje tiene que ser permanente dentro del proceso de la inteligencia de las empresas y la inteligencia organizacional. Ese aprendizaje permanente tiene una dinámica única, actitud al proceso de la proactividad, actitud a romper paradigma. No se quede solo con aquello que no podemos dejar de hacer. Al contrario, haga todo aquello que es más complejo para hacer. Hay tres tipos de personas que son ustedes y nosotros. Esos 3 tipos de personas dentro de este proceso visional en las empresas es aquellas personas, aquel talento que se le entrega un posible y me da un posible. No hace diferencia. Ahí no están ustedes. Aquellos que le entregamos un posible y me dan un posible no hacen diferencia. Aquellos que les entregamos un posible y me entregan un imposible no hacen diferencia. De esos aquí no hay. Pero aquellos que aquí sí están, que les entregamos un imposible y me entregan posible, ese es el que suma a nivel organizacional en las empresas y no es un cargo. Claro que todos tenemos un líder, claro que todos tenemos un formador, claro que todos tenemos una cadena de formación y de valor y de mando en las organizaciones. Claro que hay procesos horizontales y verticales. Hoy las empresas siempre vamos a verlas dentro de un proceso horizontal. Debemos ser certeros,
cautos, capaces, dinámicos, resolutivos y todo aquello que permita que el resultado se alcance. Siguiente. Dentro de la quinta disciplina aparece dentro de los modelos y desde esa invitación que nos hace Peter Segar frente a la quinta disciplina, no podemos dejar por fuera nunca a nivel organizacional la cadena de valor, ejercicio que la organización que nosotros representamos, ustedes de procesos de aprendizaje, SENA, la tiene muy clara. El eje centro-servicio, el marketing como proceso diferencial, ese componente que de una u otra forma tiene actividades primarias y esas actividades primarias nos acompañan a nosotros a actividades de apoyo permanente. Esas actividades y esa cadena de valor que si me voy a 1985, a nivel de empresas de servicio, el primero que lo habló fue, sí, claro que saben, el primero que lo habló fue, muy bien, está volando, Porter, muy bien, lo habló Porter sobre la cadena de valor, el ejercicio sobre las empresas de servicio, el ejercicio sobre las empresas de manufactura, el ejercicio sobre las empresas que hacen transformación a esa cadena de servicio. Lo importante que viene siendo la actividad primaria, aquello que juega un rol en las organizaciones, o si no, preguntemos a las empresas nacionales e internacionales de logística, lo importante que viene siendo una empresa de logística dentro del proceso, lo importante que viene siendo ese primer carácter de la logística de entrada, seguido a eso al componente del marketing y el desarrollo comercial y venta, el ejercicio real. Todas las empresas prestamos un servicio. Todas las empresas necesitamos en coherencia un proceso de proveedor, un proveedor certero, un proveedor que me acompañe en calidad, cantidad, proyección, criterio financiero, dinámica financiera, componente de costo. Y todo aquello dentro de los costos, tanto indirectos como directos, y aquello que me permita la transformación de los procesos, y aquello que me permita que el colaborador haga la diferencia dentro del proceso de producción. Y eso me debe llevar directamente al criterio de servicio. El servicio dentro de ese triángulo, como eje centro, los clientes, tanto el cliente interno, ustedes y nosotros, como aquellos, las empresas que reciben de usted la calidad académica, la calidad del saber, la calidad de producción que va a permitir que la cadena de valor dentro de esa actividad sea acompañada. Eso no funciona solo. Eso no funciona solo. Eso funciona de la mano a procesos de infraestructura, a procesos de recursos y capital humano. Yo le llamo capital humano. El contador público, el financiero me va a decir, capital humano, sí, claro, porque es que podemos tener la mejor infraestructura, los mejores presupuestos, las mejores proyecciones, el mejor producto, la mejor marca. Pero si no tengo ese colaborador que hace diferencia y aprovecha ese recurso y saca adelante ello, no tenemos absolutamente nada. Siguiente. Yo le hablaba sobre Porter frente a la cadena de valor. Y hablaba lo importante que viene siendo esas fuerzas de Porter frente a esa cadena de valor, lo importante que viene siendo el proveedor frente a ello, el proceso cíclico que tiene el proveedor, la empresa, el criterio distributivo, logístico y el eje centro que me permite crecimiento empresarial. Mi cliente, mi consumidor, aquel que determina el éxito de mi marca, aquel que determina proyecciones reales, aquel que va a permitir que mi marca sea diferente en los mercados, en los segmentos, en los canales distributivos, en el proceso de consumo. Voy a darme la oportunidad y nos vamos a dar la oportunidad porque nuestra compañera Claudia, líder y experta en marketing, nos va a invitar a que escuchemos qué hacemos en marketing y seguido a eso cómo unimos el marketing frente al proceso de nuestro gran proyecto de investigación. Profe. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a empezar a hablar de marketing y yo sé que la mayoría de aprendices que están acá saben qué es marketing, ¿cierto? Muy bien, ¿qué elementos son los importantes en marketing? ¿O quién será el principal en marketing? ¿Será la publicidad? No. ¿Los qué? Correcto, los seres humanos.
De nada serviría la publicidad, los productos y demás si no nos fijamos en las personas, ¿sí? El eje central de mercadeo para los que diseñamos estrategias, para los que pensamos productos y demás, son las personas. Luego, entendiendo muy claramente que son las personas, viene la palabra sostenible. Y cuando decimos que algo es sostenible, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué pensarán ustedes? Cuando digo, oiga, este tema es sostenible, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué? Bueno, para aquí nos hablan de plantas, ¿cierto? Muy bien, puede ser. ¿Qué más? Que se puede mantener solo, correcto, es parte del proceso, la sostenibilidad. Entonces decimos, marketing es adecuado para las personas y la sostenibilidad es algo que debe perdurar en el tiempo. Muy bien, vamos a la siguiente. Bien, yo sé que en mercadeo nos encantan las historias y les voy a preguntar, ¿a quién le gusta el chisme? Los que dejan la manito abajo, yo sé que son los principales chismosos, porque van en Transmilenio y uno va escuchando lo que dicen las personas, ¿cierto? ¿O no? ¿Quién no ha escuchado un buen chisme en Transmilenio? Todos, uno no conoce los personajes, no tiene idea quiénes son, pero uno escucha el chisme, uno escucha, Julanito le fue infiel a Pepita, uno, uy, pobre Pepita, ¿o no? Uno le da a pesar de Pepita. Entonces, vamos a empezar a hablar de marketing sostenible con una historia. Hace unos días, una familiar viajó a Estados Unidos y pues todos hablamos o hemos escuchado hablar cosas maravillosas de Estados Unidos, ¿cierto? ¿Quién quiere ir a Estados Unidos? ¿No quieren ir? ¿No quieren viajar? ¿A dónde quieres viajar? A Irlanda, perfecto. También aplica para el ejemplo de la historia. Bien, entonces resulta que mi familiar iba viajando por Estados Unidos y sabemos que las carreteras no son como las de Bogotá, casi no llego, estaba terrible. Allá son más rápidas, mejor diseñadas y demás. Pues resulta que le tocó alquilar un automóvil. ¿Y qué automóvil alquiló? Un Tesla, ¿cierto? Resulta que en la historia, porque estamos hablando de personas, marketing, personas, ella iba manejando su automóvil. Es una chica muy joven. Iba a 1000, pero los trayectos son muy largos. Digamos que el automóvil, el del sueño. Fácil de manejar, se maneja solo, tiene piloto automático, va en carretera, si ve proximidad con un carro, él detecta y frena. O sea, es totalmente inteligente. Tiene materiales amigables con el medio ambiente, es eléctrico, ¿cierto? Y fuera de eso, lo más importante es que Tesla pensó en las personas. Porque cuando vamos manejando trayectos muy largos, ¿qué es lo usual que nos puede ocurrir? Sueño, ¿cierto? El calor, uno por una carretera a 1000 y demás. Por lo tanto, hay un peligro de choque, ¿cierto? ¿Y el carro qué hace? Le suelta el piloto automático, le mueve la silla, le mueve el manubrio y le dice al humano, tome el control. No, no se duerme. Para eso el auto mueve el manubrio, mueve la silla, despierta al piloto. En este ejercicio entendemos, la siguiente, que entonces el marketing sostenible está diseñado ¿para quién? Para las personas. De acuerdo a una parte que tiene una estrategia comercial. Decimos que el Tesla o la marca Tesla es una de las marcas más reconocidas en el mercado actualmente en automóviles. Lastimosamente es costoso. ¿Por qué? Porque una desventaja que tenemos cuando hablamos de sostenibilidad es que es costosa, ¿sí? Hacer procesos y demás, y creo que todos lo sabemos. De ahí, importante dentro del marketing es que genera un valor social, porque hablamos que parte de las personas, ambiental, lo que tú decías de las plantas, muy bien, y un gran valor económico, porque es la fórmula mágica, ¿cierto? Si yo me empodero y determino que los desechos, los materiales, el diseño, la fabricación, la parte de embalaje, transporte, reparación y utilización, estoy haciendo un reproceso. Quiero decir algo que se llama economía circular, que yo lo que estoy haciendo es aprovechar, ¿cierto? Unos recursos que están en desecho
que el ser humano de cierta forma no lo está utilizando, lo estoy aprovechando y lo estoy haciendo sostenible, ¿sí? En el caso de Tesla, como les comento, lo tiene muy claro, muy bien identificado, y a partir de ahí genera todo un negocio a través del marketing sostenible, generando una estrategia comercial. Bien, vamos a la siguiente. De ahí vamos a ver los principios de marketing sostenible, que básicamente son 4, los vamos a abordar muy rápidamente, que es la autenticidad, que es actuar con responsabilidad. Todos alguna vez, o todos somos responsables de algo, ¿cierto? Sea una mascota, sea el compañero, sea la mamá, de la novia y demás. Lo mismo pasa con el mercadeo. Cuando trabajamos en una empresa, y el profe Edwin lo comentaba, ¿somos responsables de qué? De la empresa. Si la empresa quiebra, ¿nos afectamos? Claro, ¿cierto? Y afectamos una cantidad de personas. De ahí la responsabilidad al actuar. Yo debo ser como empresario y como marketero responsable de qué? De cómo actuamos. Y eso, lastimosamente, a veces lo vemos, que muchos marketeros o influencers son responsables o no. ¿Qué piensan ustedes? No todos, ¿cierto? A veces hacen cosas que están fuera de lo común. Por lo tanto, no están aplicando un marketing sostenible y responsable, porque somos responsables de lo que comunicamos y de lo que ofertamos. Muy bien, vamos a la transparencia, y es mostrar productos de calidad y que cumplan con esa calidad. Yo no puedo hablar maravillas en internet de un producto y cuando la gente lo compre sea un fracaso, ¿cierto? Ahí no habría parte ética. Tenemos un triple resultado, como claramente lo hablamos: personas, planeta y ganancias. Y las ganancias, aunque la mayoría lo pensamos en dinero, también hay ganancias cuando logramos que las personas cambien sus hábitos. Los que están desmayados en este momento podríamos cambiar el hábito. Esta es una ganancia, ¿cierto? ¿Qué es cuál? Que van a obtener más aprendizaje. Y sobre esa ganancia vamos a tener coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que lo que yo lo digo, lo cumplo. ¿Cuándo no soy coherente? Cuando digo una cosa y hago otra, ¿sí? Las marcas, para tener marketing sostenible, deben ser coherentes. Lo que yo le digo a mi consumidor que mi producto hace es lo que debe hacer, ¿sí? Que no haya ambigüedades o demás. Vamos. Listo. De acá, con esta introducción que hizo el profe Edwin y hablando un poquito de marketing sostenible, les vamos a presentar muy rápidamente un proyecto que hemos venido trabajando, que es diseño de un modelo de negocio para el desarrollo de insumos innovadores derivados del proceso de reciclaje de llantas en Villavicencio. Suena muy largo, ¿cierto? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué queremos hacer? Resulta que identificamos un problema, que ya lo contextualizar muy bien el profe Edwin, y es que cuando vamos en la vía, cuando vamos a ciertos parques, vemos botaderos de llantas. Y uno ve que cada vez utilizamos más vehículos, actualmente están de moda las bicicletas eléctricas, y eso genera más llantas, correcto. Por lo tanto, tenemos una problemática que va en crecimiento. Entonces, nuestro proyecto pretende darle una solución a ese producto que estamos desechando, que estamos utilizando y no sabemos qué hacer con él, para darle una solución. Muy bien, profe. Bueno, tenemos 3 minutos. 3 minutos. Situación problemática del proyecto de investigación que tenemos. Lo primero que hicimos fue cómo definimos los perfiles disciplinares de los profesionales para que nos entendamos dentro del componente del trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué tan importante es tener un financiero? ¿Qué tan importante es tener un administrador? ¿Qué tan importante es tener un experto en marketing? ¿Qué tan importante es aquel o aquella que definitivamente tiene claridad en la parte medioambiental? Y miremos y resolvamos la dificultad que tenemos. Ustedes se dirán, ¿pero por qué en Villavicencio? Porque es uno de los escenarios más complejos en Colombia, que hay desechos permanentes en llantas y que no se ha podido resolver. Y si nosotros vamos a los escenarios de contextos en nuestras localidades, en Bogotá, ¿cuántas localidades son? Perdón, lo señalo. ¿Cuántas localidades son? ¿23 o 24? 23 o 24, muy bien, está volando. 20 localidades. Entonces, dese cuenta que es importantísimo. Tenemos un problema medioambiental.
Es un problema que no está generando solamente una dificultad, sino que cada vez las empresas nos estamos preocupando por resolverlo, pero ¿de qué manera lo hacemos? Siguiente, profe. ¿Qué hemos encontrado? Dificultades en contaminación, dificultades de espacio, no hemos podido, con la tendencia de mejora permanente y continua que alguien lo mencionaba acá, sobre la reestructuración del beneficio de ese producto, cómo transformarlo, que no sea solamente para aquello que viene siendo una silla para un parque infantil, que no sea solo para un parque infantil en la gradilla que trabajamos frente a ello, hagamos cosas diferentes, y eso es lo que el proyecto de investigación ha permitido y económicamente proyectado dentro de la propuesta. La propuesta nuestra, ¿qué es? La propuesta nuestra dentro del modelo de negocio, y es lo que hemos venido haciendo con las empresas privadas del país, diciéndole, comentándole y presentándole en 5 minutos, esta es la idea económica y financiera. Así es que podemos resolver nosotros una dificultad nacional e internacional, porque hay países que yo ya mencioné donde tienen el mismo o la misma dificultad de contexto. Entonces son oportunidades que se tienen frente a ese beneficio que van a obtener las empresas que adquieran y que puedan proyectar económicamente en sostenibilidad. Ejemplo, una de esas organizaciones como Macarena, que es una organización nacional que le interesa muchísimo estas situaciones, y en el modelo de negocio nuestro estamos montando 12 productos dentro del portafolio y gamas dentro de la proyección que presentamos. Ya volvió. Desarrollamos varios productos. Algo importante es que con la llanta reciclada se puede hacer cantidad de cosas. Lo importante es hacer buenos estudios para entender cuál es el mercado, y miren aquí lo importante de la aplicación del marketing sostenible. Lo que ven acá los adoquines, en las 2 primeras fotografías, en las del lado derecho, son adoquines donde ya hemos hecho prototipos en la universidad a través de un proceso que se llama pirólisis. Cuando yo como publicista entré al proyecto, les cuento que ellos me adoptaron, muy bonitos, teníamos una ingeniera química y me dijo, profe, vamos a hacer pirólisis. Imagínense mi cara. Ni idea, no tenía ni idea qué íbamos a hacer. Consiste en descomponer la llanta en muchas partes hasta sacar unas pequeñas partículas que son las que nos sirven para producir nuevos productos, ¿cierto? Por eso, de ahí mostramos estos adoquines que van a funcionar muchísimo mejor que los que van a colocar actualmente aquí en la Caracas. ¿Por qué? Al ser llanta, ¿qué pasa con la llanta? Es neumática. Entonces, sobre el peso, no se va a quebrar. También permite que si llega el agua, ¿qué pasa con la llanta cuando le llega el agua? La repela, ¿cierto? Se va. Entonces, tenemos una ganancia sobre esos prototipos. También hemos proyectado trabajar el otro año con una empresa. Esta empresa viene trabajando sobre el asfalto ecológico, que es evitar un poco los huecos que tenemos y utilizar esas llantas para poder pavimentar las vías. Por eso muy inteligente, esperemos que lo podamos lograr, porque ¿qué ocurre con el de Transmilenio? Se parten, ¿cierto? Entonces, de nuevo, volvemos a hablar de la pirólisis, su proceso de descomposición y las partículas que nos van a permitir que ese producto sea, ¿qué? Más sostenible, vamos a contaminar menos, va a durar más. Marketing sostenible. Y tenemos proyectado algo que se viene trabajando con las canchas sintéticas, bloques para construcciones y lo que son también algo que se ha venido trabajando, los parques infantiles y demás. Entonces, es un proyecto muy interesante, como les comentamos. La idea es que hacer marketing sostenible, propuesta de valor, ayudando al medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros conferencistas por su participación. Damos ahora paso a las preguntas al público. ¿Quién quiere preguntar? Por allá hay uno. Una. ¿Cómo manejarían los residuos no aprovechables que sobran en este proceso? Vale, la idea es aprovechar todo.
Cuando hacemos un proceso, yo te hablaba de la pirólisis, que fue algo que aprendí con la ingeniera química que nos acompaña en el proyecto, es que la llanta tiene varios componentes. Incluso ya hicimos el ejercicio de viajar a Villavicencio para ver cómo se descomponía una llanta. Porque uno se imagina, bueno, solo uno recuerda la parte neumática, que es el plástico y demás. Pero resulta que la llanta tiene varios componentes, incluido tela. Dentro del proceso, lo que se hace es una descomposición de materiales. Sacamos la tela, que la tela se está haciendo un proceso de evaluación para mirar si esa tela es reprocesada para sacar textiles. La llanta también tiene una parte que es como metálica. Esa parte metálica se está utilizando también dentro de un desarrollo de producto que es muy interesante para volverla a fundir y volver a crear nuevas cosas. Y quedamos con el residuo que hemos venido trabajando, que es la parte de la llanta. Entonces, a tu pregunta, todo es aprovechable. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere preguntar? Arriba. La parte de arriba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Villarraga, de la sede Centro Fontibón. Bueno, mi pregunta es, de acuerdo a que claramente tenemos pues este material que ustedes están reutilizando, las llantas, se calienta, ¿de qué manera nosotros podemos mitigar? Evidentemente, digamos, si las empezamos a implementar en pavimento, ¿no? O sea, en asfalto ecológico, ¿de qué manera se va a mitigar? Obviamente que no reciban y que no sea, digamos, como que no genere mayor afectación después, obviamente con el calentamiento global. Gracias. Bueno, ahí hemos trabajado, tú tienes razón, la pirólisis tiene un proceso que es de combustión, ¿sí? Pero estamos trabajando en el laboratorio mitigar al mínimo ese tipo de contaminación. Porque algo que teníamos y fue una dificultad en el proyecto es, bueno, descomponemos, pero en ese proceso de descomposición, ¿cómo logramos no contaminar? Es una tarea, ¿sí? Te digo que lo hemos logrado casi al 50% en los laboratorios de la universidad. Seguimos buscando la manera de que ese residuo y ese proceso llegue a cero, ¿sí? Es parte del proceso de investigación porque pues todos lo hacen de la misma forma y con los equipos que tenemos la idea es hacerlo. Igual como les comento, mi compañera María Angélica, que es la ingeniera química, ha hecho un muy buen trabajo y ha logrado mitigar, digamos, de un 100%, como les comento, llevamos como en un 50-60 y la idea es por eso la versión 2, lograr mitigar la mayor cantidad posible hasta que lleguemos a una contaminación cero. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Arriba hay otra persona. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Castiblanco y mi pregunta va relacionada con el tema de que tienen pensado también realizar canchas sintéticas con estos productos. Mi pregunta es, tengo entendido que estos pueden generar ciertas afecciones biológicas. ¿Ustedes tienen conocimiento de estas afecciones? Como el tipo de cáncer que se hizo un estudio en Países Bajos, que esto podía condicionar la condición física de los deportistas. Gracias. Pues tú hablas de una partícula que es muy diferente a la del residuo de la llanta. Lo que llamas es parecido a la familia de los PVA, que los PVA es una familia de plásticos que incluso a veces los tenemos en los envases que dejan, o incluso en las coquitas, ¿cómo se diría? En los portacomidas y demás, hay plásticos que dejan residuos, ¿sí? Por eso no compren plásticos económicos, porque ahí es donde te puede producir cáncer. Quiere decir que muchas coquitas, sin darnos cuenta, están generando un residuo que cuando lo combinamos con alimento lo probamos, pero no es el de la llanta. ¿Listo? Ese es otro tipo de material. Bueno, un aplauso a los conferencistas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Y para nuevamente a seguir nuestros conferencistas. Esperamos seguir fortaleciendo estas alianzas que enriquecen la formación de nuestros aprendices.